Una pelota es lanzada desde el tope de un edificio de 100 metros de alto. La pelota golpea el suelo a una distancia de 65 metros respecto al punto de partida. ¿Cuál es la velocidad de la pelota justo antes de golpear el suelo? Bien, así que la situación es como se muestra en esta figura, ¿verdad? Tenemos aquí el edificio de 100 metros de altura, se lanza la bola desde el tope del edificio, se hace de forma horizontal y la bola entonces viaja hasta llegar a chocar con el suelo. Vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas de la manera usual, ¿verdad? Donde aquí estaría el eje de Y y tenemos el eje X en el suelo, de tal manera que Y0 va a ser igual a 100 metros, Y va a ser igual a 0 metros, X0 va a ser igual a 0 metros y X va a ser igual a 65 metros. Dado que el movimiento inicial es horizontal, V0Y es igual a 0 metros por segundo. V0X, pues no sabemos lo que es, pero lo podemos calcular. Note que lo que necesitamos calcular es la velocidad de la pelota justo antes de golpear el suelo, o sea que es la velocidad aquí justo antes de golpear. Esta velocidad es la que necesitamos. Así que para ver cuál es el plan de trabajo, si yo necesito calcular V, debo calcular la magnitud y la dirección, pero para esto yo necesito los componentes de esa velocidad final. Así que nuestra primera parte del trabajo es buscar estos dos componentes y después proceder a buscar la velocidad. Necesito calcular el tiempo primero, así que vamos a proceder a analizar el problema vertical primero. Usamos la ecuación y menos y0 va a ser igual a v0y por t menos un medio gt al cuadrado. Note que y es 0 y v0y es 0, por lo tanto tenemos que negativo y0 va a ser igual a negativo un medio g por t al cuadrado. Los signos aquí, ¿verdad?, cancelan y tenemos entonces la ecuación y0 igual a un medio gt al cuadrado. Así que si multiplicamos ambos lados por 2 y dividimos por g, vamos a tener que t al cuadrado va a ser igual a 2y0 sobre g. Y entonces, al tomar la raíz cuadrada, tenemos que t es igual a la raíz de 2y0 sobre g. Tenemos entonces que esto es 2, y0 es 100 metros, dividimos entre g, que es 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo entonces nos da 4.5 segundos. Así que este tiempo lo necesitamos para calcular los componentes de la velocidad. Bien, vamos entonces a la dirección de x. Usamos x menos x0 es igual a v0x por t. Y rápidamente notamos que x0 es 0 y que por lo tanto la ecuación nos queda como x igual a v0x por t. Aquí yo necesito calcular v0x, así que v0x va a ser igual a x dividido entre t, y esto sería igual a 65 metros dividido entre 4.5 segundos.
tenemos entonces que V0x tiene un valor de 14 metros por segundo. Ahora bien, dijimos que necesitamos calcular el componente final de la velocidad, pero note que en el caso de proyectil, como x es igual a 0, la aceleración es 0, eso quiere decir que Vx no cambia. Por lo tanto, una vez calculamos el valor de la velocidad, el componente horizontal de la velocidad, ese componente se va a mantener constante. En otras palabras, Vx va a ser igual a V0x y esto es igual a 14 metros por segundo. Así que aquí tenemos el componente x de la velocidad final. Para calcular entonces el componente y, usamos Vy es igual a V0y menos g por t. Y dado que V0y es 0, tenemos la siguiente expresión. Esto sería igual a negativo g por t. Y sustituimos los valores numéricos. Sería negativo 9.80 metros sobre segundos cuadrados multiplicados por el tiempo, que es 4.5 segundos. Y el resultado es entonces negativo 44 metros por segundo. Bien, así que si ya tenemos los dos componentes Vx y Vy, ahora lo que debemos proceder a hacer es calcular V y el ángulo ZV. Por lo tanto, vamos a calcular primero la magnitud del vector V. Esa magnitud está dada por la raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Así que es la raíz cuadrada de 14 metros por segundo al cuadrado más negativo 44 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da 46 metros por segundo. Ya tenemos la magnitud de la velocidad. Para la dirección, usamos entonces la tangente inversa. Z va a ser tangente inversa de Vy sobre Vx. Así que tenemos que esto es tangente inversa de negativo 44 metros por segundo dividido entre 14 metros por segundo. Y esto nos da negativo 72 grados. Ahora bien, el vector de velocidad no cae en el primer cuadrante, obviamente, sino que debemos verificar en qué cuadrante está para hacer el ajuste y dar el ángulo en términos de su posición estándar. Así que Vx vemos que es positivo, Vy vemos que es negativo y el cuadrante donde esto ocurre es el cuarto. Así que Z está en el cuarto cuadrante y por lo tanto Z sub B va a ser calculado como Z más 360 grados. Así que esto sería negativo 72 grados más 360 grados y esto nos da 288 grados. Así que este es el ángulo de la velocidad medido, ¿verdad?, en posición estándar. Finalmente expresamos el vector de velocidad V como 46 metros por segundo a 288 grados.